Bien, capítulo 1, empezando otra vez en el versículo 10. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice Jehová de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Lo que quedó claro para nosotros es que Dios no puede aceptar ofrenda de manos que no están limpias. Y mi gana como pastor siempre debe ser más tener las manos limpias de los hermanos do que la plata de los hermanos. ¿Cuál es mi gana? Tener los diezmos, estamos hablando de mayordomía. Dios mira mi corazón y Dios conoce mi corazón. ¿Quiero ver las manos limpias de los hermanos? ¿O quiero ver la iglesia con la caja de la iglesia, de la tesorería, llena de diezmos de ofrenda? ¿Qué quiero más yo? La iglesia sí puede aceptar diezmos de ofrendas que vienen de manos que no son puras. Pero Dios, la palabra de Dios dice, Dios no la puede aceptar. Tampoco de nosotros, pastores. Porque desde donde el sol nace hasta se pone, es grande mi nombre entre las naciones. Y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, de manos limpias. ¿Y cómo limpio mis manos? Muy sencillo. No es complicado. Extremadamente sencillo. Cristo murió para hacerlo sencillo. Muy simple. Reconozco que soy pecador, póngome de rodillas, confieso que soy pecador y inmediatamente soy limpiado por la sangre de Jesús. Porque Él adquirió el derecho de limpiarme, de perdonarme, porque Él murió por mí. Eso es muy simple. Se me pongo de rodillas, cierro la puerta de mi habitación, póngame de rodillas y me voy a la presencia del Señor. No porque soy pastor, no porque soy santo, sino porque soy pecador. Y confieso mi pecado. Inmediatamente soy purificado. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Aunque mi conciencia me condena, Primera de Juan dice, más grande es Dios que tu conciencia. Si tu conciencia se va en contra de la palabra de Dios, confía más en la palabra de Dios que en tu conciencia. La palabra de Dios hay que ser más grande que la conciencia. Si confesas tu pecado, pero no te sientes perdonado, tu sentimiento no puede ser más importante que la palabra de Dios. Y ahí entra la fe. El justo vivirá por la fe. Pero la fe en el sacrificio de Jesús, que perdona pecado. Si yo confieso pecado, mis pecados son perdonados. El justo vivirá por la fe. Y entonces, si estás, pastor, asoberbado, apresurado por noción de tu pecaminosidad, alabado sea Dios. Porque ese es el requisito para que seas perdonado. Peor sería si no tuvieras la noción de tu pecaminosidad. Eso es terrible. Cuando estoy en el ministerio y me veo como un santo. Y ahí estoy con mi Biblia y mi ropa de santo y voz de santo. Mira, algunos de nosotros, pastores, cambian la voz cuando va a predicar. Hace la voz de pastor, la entonación de pastor. Y le miran los hermanos, los muchachos de la iglesia y mira, ahí está un santo. Yo no puedo llegar a eso. Y eso es una máscara para el cinismo pastoral. Hay alguna cosa que estoy ocultando ahí con ese cinismo. Pero cuando reconozco que soy pecador, como los hermanos, como todos, soy pecador.
y cada mañana me voy a la presencia de Dios, entonces puedo liderar mi grey, mi iglesia, por el camino que yo mismo sigo. Porque reconozco que soy pecador, pero acepto el perdón de Jesús cada mañana. Versículo 12. Y vosotros lo habéis profanado cuando decís, inmunda es la mesa de Jehová, y cuando decís que su alimento es despreciable. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos. ¿Cuál es la solución? Dios, tu trabajo me fastidia. Tu trabajo me cansa. Nosotros tenemos que hacer visitación. ¿Te gusta hacer visitación? Bueno, aquí tengo que decir otra verdad para ustedes. ¿Sabe qué me gusta? Quedar en mi casa. Con mi short, mi chinela, ¿cómo se llama? Mi sandalia. Eso me gusta. No te puedo decir, ¿cómo me gusta visitar a la persona? Mentira. Mentira, mentira. Dios. No me puede bendecir Dios. Me gusta quedar en mi casa. Me gusta quedar en la cama. Eso me gusta. Pero a mí me llamó Dios al ministerio. ¿Cuál es la solución? Me pone de rodillas. Porque no llamó Dios ángeles. Llamó Dios pecadores. Ahora, si no me gusta hacer visitación, ¿qué puedo hacer? Puedo pedirle a Dios, Dios, ayúdame, por favor. Yo he decidido dar estudio bíblico. Yo estoy dando estudio bíblico. 3 por semana ahora. Pregúntame si me gusta. Pastor, ¿te encanta dar estudio bíblico? No, no me encanta. Claro que no me encanta. Pero, ¿por qué das el estudio bíblico? Porque yo necesito más que ellos. Yo necesito más que ellos. Yo sé. Es una medicina, es un remedio. Yo necesito más que ellos. Pero cuando empiezo el estudio bíblico, ahí entonces me encanta. Y ahí puedo encontrar el placer. Y la visitación es la misma cosa. Cuando me voy a la visita, entonces ahí encuentro el placer. Puedo encontrar el placer que me regala Dios. Pero este placer de hacer lo que es correcto no es natural para pecadores. Y yo necesito entender eso. La cosa de Dios no me encanta naturalmente. Estudiar la lección de la escuela sabática. ¿Te encanta estudiar la lección de la escuela sabática? No veo la hora de empezar el estudio de la lección de la escuela sabática. Leer los libros del Espíritu de profecía. Mentira. No me encanta. Leer la Biblia. Me gusta mucho más el WhatsApp que la Biblia. Instagram. Lo que sea. Claro. Claro. ¿Por qué? Porque soy pecador. Pero estoy en el camino, estoy en la lucha. Quiero, Dios, ayúdame a ponerte primero. Yo he ponido ese blanco delante de mí. No voy a abrir WhatsApp, no voy a abrir Instagram, no voy a abrir lo que sea antes de abrir la palabra de Dios y a estudiar mi Biblia. ¿Por qué? Porque estoy en el proceso de curación. No, ese proceso solo se completa cuando vuelve Jesús, pero hasta la vuelta de Jesús sigo con ganas de hacer lo que es malo, sigo con ganas y uno queda más viejito y la gana no termina. Mira, yo visité hace como 3 semanas, yo estuve haciendo una semana de oración en la iglesia de mi niñez. Es una iglesia de 4,000 miembros. Fue la iglesia de mi niñez. Quedé en esa iglesia hasta me casé en esa iglesia. Ya estaba en el ministerio, volví a esa iglesia para el matrimonio, me casé ahí y después nunca más volví ahí. Nunca había predicado en esa iglesia. Una iglesia muy grande, no van a dar a un muchacho para predicar ahí. Y ahora volví a hacer una semana de oración. Una experiencia hermosa.
Y entre las visitas que hicimos, el pastor de la iglesia y yo, visitamos un pastor que fue un líder de mayordomía en Brasil. Y ahora tiene 98 años. Todavía maneja. Un hombre italiano, fuerte. Un hombre siempre fue fuerte. Mira, él tenía más de 70 años y todavía jugaba fútbol. Y jugaba bien. Que nosotros muchachos para jugar con él, difícil. Pasaba la pelota, pero la persona no pasaba por él. La pelota podría pasar, pero la persona no pasaba. Un hombre fuerte. Y ahí visitando a ese hombre y hablando con él, la mente clara, caminar tranquilo. Él me dijo algo que no voy a olvidar. Él me dijo, yo sigo la misma persona, con 98 años, pero las tentaciones son las mismas de cuando tenía 20. Las tentaciones son las mismas de cuando yo tenía 20. Y yo pensé, yo perdí la esperanza porque estoy quedando viejito y pensé que iba a quedar santo. Cuanto más viejo uno, más santo. Él dijo, no. No, en el tráfico todavía tengo ganas de pegar a alguien, siempre. Porque cuando me cierran el camino, yo quiero pegar. Todavía sigo con la misma ganas de pecar de cuando tenía 20. Qué duro. Solo vamos a perder eso cuando vuelve Jesús. Versículo 13. Habéis además dicho, oh, qué fastidio es esto. Y me despreciáis, dice Jehová de los ejércitos, y trajisteis lo hurtado, o cojo, o enfermo, y presentasteis ofrenda. ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice Jehová. Maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete, hace voto, hace promesa, hace pacto, pero no cumple. Porque yo soy grande rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Y ahora entramos en el capítulo 2. Ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. Nosotros no somos sacerdotes. Pero mira una cosa. ¿Tenemos sacerdote en la iglesia adventista? Claro que no. No tenemos sacerdote en la iglesia adventista. Pero mira que el sistema de sostén de los sacerdotes del Antiguo Testamento, él es mismo ¿para quiénes? Para nosotros los ministros. No tenemos sacerdotes, pero tenemos ministros. Y el sistema de mantenimiento es el mismo de los sacerdotes. ¿Y a dónde encontramos base para eso? En la Biblia. Corintios. ¿Qué dice Pablo? Asimismo, él menciona el Antiguo Testamento, el sostén de los sacerdotes, de los levitas. Y Pablo dice, asimismo ordenó Jehová, el Señor, que los que predican el Evangelio reciban su sostén del Evangelio. Pero todos los miembros de la iglesia deben predicar el Evangelio. Claro que no era eso que Pablo estaba queriendo decir. Hay una clase de personas reconocida por la iglesia, con dedicación total de la vida. No tiene otra ganancia. Y la iglesia los reconoce, los llama con dedicación exclusiva, como los sacerdotes, aunque no son sacerdotes, pero reciben como los sacerdotes, porque el Señor dijo que deberían recibir de esa manera. ¡Qué privilegio que tenemos nosotros! Aunque somos tan pecadores como ellos. Y ahora escribe Dios para ellos y para nosotros.
Porque aunque no somos sacerdotes, trabajamos como ministros y recibimos como ellos recibían. Ahora pues, oh sacerdotes, versículo 1 del capítulo 2, para vosotros es este mandamiento. Si no oye, ¿cómo se dice eso? Oyereis. Oyeréis. Oyeréis. Ahora, si no oyeréis, y si no decidís de corazón dar gloria a mi nombre, cuando yo cierro la Biblia, cierro mi lección de la escuela sabática y cierro los libros con los mensajes que Dios dirigió para el pueblo que vive en los últimos días de la historia de la tierra, que son los escritos del Espíritu de profecía. Si yo cierro eso, sea esa una rebelión ostensiva o una rebelión pasiva, todavía es rebelión. No quiero oír. No quiero oír qué dice Jehová. No quiero saber de las verdades profundas de Jehová. Estoy como líder, como ministro, como sacerdote. Estoy contento con lo que es aceptable, con lo que es normal. ¿Qué es normal esperar de un ministro? Y yo no quiero salir muy fuera de eso, entonces voy a quedar en lo que es normal, lo que es esperado de un ministro. Pero no quiero oír las cosas profundas de Dios. Entonces, para estos, habla Dios aquí en el capítulo 2. Para los que no quieren oír, si no oyeres, si no decís de corazón dar gloria a mi nombre, ha dicho Jehová de los ejércitos, enviaré maldición sobre vosotros y maldeciré vuestras bendiciones. Es duro. Para mí leer eso es duro. Pastor, viniste a traer maldición para nosotros. Y aún las he maldecido porque no habéis decidido de corazón. Versículo 3. He aquí, yo os dañaré la sementera. El original indica que son los descendientes. La traducción inglés New King James dice tus descendientes. Dios diciendo, he aquí, dañaré tus descendientes. ¿Quién me dice eso? Me dice eso que si yo soy un pastor que no quiero oír la voz de Dios, no quiero oír las cosas profundas de Dios, habrá consecuencias en mi descendencia. Mis hijos y mis hijas se alejarán de Dios. No es esa la única cosa que pasa para que los hijos se alejen de Dios. Porque Dios mismo tuvo hijos que se alejaron de Él. Yo fui Lucifer con sus ángeles. Pero cuando un pastor no quiere oír la voz de Dios, habrá consecuencias en su familia, habrá consecuencias en su casa, habrá consecuencias en sus hijos. Yo les quiero comentar algo de mi padre. Mi padre no fue un padre perfecto. Mi madre era ya cuarta generación de adventista. Mi madre. Pero mi padre fue el primero que se bautizó en su familia. No conocía a otro antes. Después de mi padre vino un hermano que también se tornó pastor. Y alguna hermana, después su madre se bautizó, finalmente después su padre, pero era una familia que no tenía tradición adventista. No sabía lo que era ser adventista. Mi madre ya tenía la tradición, pero la familia no era así
muy apegada a las cosas profundas de Dios. Pero mi padre se vino a la iglesia y al comienzo de su vida en la iglesia, él no creía que Elena de White pudiera haber hablado inspirada por Dios. Para él salió de un lugar de mi país donde el concepto del macho es muy fuerte. El hombre, el gaucho. Y entonces no le creía que una mujer podría hablar las cosas profundas de Dios. Además, americana. No le gustaban los americanos. Entonces tenía un preconcepto, un prejuicio muy grande. No le creía. Pero Dios, por su misericordia, con el paso del tiempo, empezó a aclarar las cosas para mi padre. Y mi padre tornóse un grande lector, leía mucho espíritu y profecía. Y yo alabo a Dios porque yo estoy aquí hoy por la gracia de Dios. Segundo lugar, por las acciones de mi padre. Quizá la cosa más importante que hizo mi padre para que yo esté aquí hoy fue leer el libro Conducción del Niño. Uno padre que lee el libro Conducción del Niño no es más el mismo padre. Pero te comento algo, pastor. Si no has leído el libro Conducción del Niño, no puedes ponerte de rodillas y decir, Dios salva a mis hijos. Es simple así. Voy a decir otra vez. Si no has leído el libro Conducción del Niño, no puedes ponerte de rodillas y decir, Dios salva a mis hijos. Porque si yo quiero la salvación de mis hijos, hay algo que yo espero que yo haga. Y si no leo este libro, no voy a saber lo que debo hacer. Y las cosas que ese libro habla son locas. Si uno hace eso con los hijos van a decir, mi padre es loco, mi madre es loca. Los vecinos van a decir, los parientes van a decir, ese está loco, porque hace todo distinto, diferente de lo que hacemos nosotros. Pero en esta generación, si no lo haces diferente, tus hijos tampoco van a ser diferentes. Es como espera la bendición de Dios. Entonces, la grande cosa que hizo mi padre, sin cultura adventista ninguna, fue leer el libro de Conducción del Niño. Eso cambió nuestra casa. Cambió a nosotros los hijos. Y no te digo que nos gustaba, no nos gustaba. Muchas de las cosas que hacía mi padre no nos gustaban. Por ejemplo, en mi casa tenía culto todos los días, mañana a la noche. Pregúntame si me gustaba despertar tempranito para estar en el culto. Aunque no era un largo culto muy, muy corto. 10 minutos nomás. Un himno, la matutina y la oración. A la noche una historia de animales, de naturaleza, alguna cosa, un himno y la oración. Y ahí está, listo. Todo día. Hubo un día que tuvimos culto a las 3 de la mañana, porque llegamos de un viaje, un largo viaje, y mis padres se olvidaron de hacer el culto antes. Y habían hecho un pacto, un concierto de no dejar de hacer el culto, pero habían se olvidado. Y entonces mi madre dijo, olvidamos de hacer el culto. Mi padre, vamos a la sala. Y se fueron a la sala. Y yo pensé, qué locura eso. Mi madre empezó a leer el devocional. Y yo miré a mi padre durmiendo. Mi hermano, mi hermana durmiendo. Y yo no recuerdo nada que leyó mi madre esa noche. Pero recuerdo de la firmeza de ellos. Porque ellos sabían que las excepciones son destruidoras de los hábitos. Escucha eso. Las excepciones son destruidoras de los hábitos. Vivimos en una generación de personas complacentes consigo mismas.
siempre abriendo excepciones, pero las excepciones son destruidoras de los hábitos. Debemos ser complacientes con los otros, pero firme con nosotros. Complaciente con los otros, pero firme con nosotros. Porque si no somos firmes, no vamos a desarrollar buenos hábitos. Y alguna cosa me impresionó en la vida de mi padre. Mi padre viene de una región de mi país, a donde la comida es abundante. Pero la cultura no es saludable. La comida es abundante, pero no es saludable. No es lo que Dios dice que debemos comer. Pero esa era la cultura. Y nosotros vimos el día que mi padre llegó a nuestra casa con el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Y dijo, nosotros vamos a empezar a leer ese libro toda la nochecita, un párrafo nomás. Un párrafo nomás. Y empezamos a ver al vivo la lucha de mi padre para arreglar su vida de acuerdo con lo que estaba escrito, que no le gustaba, no le interesaba, era contra su cultura, contra su inclinación. Y a veces mirábamos que mi padre paraba la lectura y miraba hacia mi madre, y mi madre miraba a él, y ellos balanzaban la cabeza, como que diciendo, no estamos haciendo eso, así no somos nosotros. ¿Qué vamos a hacer? Y empezaron los cambios en nuestra casa. Empezó a cambiar la comida de nuestra casa. Y los padres nos regalaron. Ellos hicieron el sacrificio. Y en una familia hay una generación que necesita hacer el sacrificio. Y entonces regala el beneficio a la generación siguiente. Mi padre y mi madre hicieron el sacrificio y regalaron el beneficio a la siguiente generación. Y ahora nuestros hijos y nietos ya reciben el beneficio, porque ahora ya se tiene una otra cultura. Pero ¿quiénes son de la generación que va a hacer el sacrificio? Para arreglar su vida con lo que está revelado, con lo que dice Dios. ¿Quiénes son ellos? Pero cuando yo no quiero oír, entonces hay consecuencias en nuestros hijos. Hay consecuencias en nuestra familia. He aquí, yo los dañaré la sementera, los hijos, los descendientes. Y os echaré al rostro el estiércol de vuestros animales sacrificados, y seréis arrojados juntamente con él. Muy duro eso. Y sabréis que yo os envié este mandamiento para que fuese mi pacto con Leví, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y ahora, a partir del versículo 5, el profeta empieza, Dios, en la voz del profeta, empieza a describir cómo fue el pacto con Leví. Mi pacto con él fue de vida y paz. Las cuales cosas yo le di para que me temiera. ¿Qué es el temor del Señor? Y tuvo temor de mí, y delante de mi nombre estuvo humillado. ¿Qué es el temor del Señor? ¿Qué es el temor del Señor? Yo te quiero invitar. Creo que vale la pena. Ese es un tema que me interesa mucho. El tema del temor del Señor. Te quiero invitar, por ejemplo, a que nos vamos al Salmo. Creo que Salmo 103. Salmo 103. Sí. Aquí está. El versículo 11 dice, como los cielos están más arriba de la tierra, así
es grande su misericordia para con aquellos que lo temen. Lo temen, ¿correcto? Entonces la misericordia de Jehová es para aquellos que lo temen. El versículo 13. Como un padre se compadece de sus hijos, así el Señor se compadece de ¿quiénes? De los que lo temen. El versículo 17. Pero la misericordia del Señor es de eternidad en eternidad para con aquellos que lo temen. ¿Quiénes son los que lo temen? Versículo 18 contesta. Aquellos que guardan su concierto y que se recuerdan de sus mandamientos para los obraren, para los hacer. Aquí está una definición muy interesante de lo que es temer al Señor. El versículo 18 explica 3 cosas. Los que guardan su concierto, los que se recuerdan de sus mandamientos para hacer ¿qué cosa? Para los poner en práctica. Entonces, temer a Dios es guardar su concierto, recordar de sus mandamientos. Eso, mandamientos en un sentido general, no solo los 10 mandamientos. Incluye toda la orientación de Dios, la revelación de Dios. Para poner en práctica, para poner en obra. Pastores, quiero hacer un paréntesis aquí y hablar de algo que me vino a mente ahora. Aparentemente no tiene tanta relación con eso, pero creo ser muy importante. ¿Cuál era el texto que mencionó recién de Salmo? ¿Cómo? El texto que mencionó recién de Salmo. Salmo 103, los versículos 11, 13, 17 y 18. La palabra mandamiento me despertó eso. ¿A dónde están los mandamientos de Dios? ¿A dónde encuentro los mandamientos de Dios? En un sentido genérico. Nosotros tenemos hoy en la iglesia, yo creo que este tal vez sea el más grande problema que tenemos nosotros en la iglesia. El problema que está más en la base es 2 problemas que tenemos nosotros. Hay una falta de comprensión de los conceptos de revelación, inspiración e iluminación. Y te invito a hacer una investigación informal. A veces cuando ya no hago más, porque siempre el resultado es lo mismo. Siempre es igual. A veces estoy en una congregación y preguntaba, ¿cuántos de ustedes, cuál es la revista aquí en Chile más común para el mundo? La revista que se vende ahí en Chile. No adventista. ¿Cómo se llama? Es un diario. Un diario. Sí, la tercera. Aunque sea. Yo pregunto, ¿cuántos de ustedes piensan que ese diario es inspirado por Dios? Nadie lo levanta la mano. Después yo tomo una revista adventista y pregunto, pero escucha eso es muy interesante. ¿Cuántos, y le muestro la revista adventista, cuántos de ustedes creen que la revista adventista es inspirada por Dios? Hermanos, como que 70, 80%, 70% de los miembros levantan la mano. Pienso que la revista adventista es inspirada por Dios. Entonces le pregunto, le muestro un libro del pastor Bullón o de Mark Finley y pregunto, ¿cuántos de ustedes piensan que este libro es inspirado por Dios? 80% de los miembros levantan la mano, incluso ancianos de la iglesia. Y ya vi pastores levantando la mano.
creyendo que ese libro es inspirado por Dios. Después pregunto, ¿y la lección de la escuela sabática? ¿Cuántos de ustedes creen que la lección de la escuela sabática es inspirada por Dios? Aún más alto el número de hermanos que levantan la mano. Como que 90% levanta la mano, cree que la lección de la escuela sabática es inspirada por Dios. Y entonces le pregunto, pongo El Camino a Cristo, un libro de Ellen G. White. ¿Cuántos creen que ese libro es inspirado por Dios? Ahí todos levantan la mano, creen que es inspirado por Dios. Y la Biblia, todos 100% creen que es inspirada por Dios. Pero ¿qué me dice eso? Que uno como 80% de los miembros no sabe lo que es inspiración y revelación. No tiene noción clara de lo que es inspirado, lo que es revelado. Entonces yo pregunto, yo les hablo, ¿sabe, hermano? La primera cosa que necesitaba preguntarme es lo que es revelación y lo que es inspiración. ¿Qué es revelación? Revelación es el proceso de Dios regalar verdades que no pueden ser conocidas si Él no revelara. ¿Correcto? ¿Qué es la inspiración? Inspiración es el proceso del profeta comunicar lo que fue revelado por Dios. Pero es solo para profeta. Y a veces decimos al final de un sermón que nos gustó, ese pastor habló inspirado por Dios. Coloquialmente podemos decir eso, pero técnicamente, teológicamente, es un error. Si un pastor no es profeta, no es inspirado por Dios. ¿Qué puede ser entonces? Iluminado. Pero percibe cómo eso es importante. Porque cuando pongo Ellen G. White y la Biblia al mismo nivel de la revista adventista, de los escritos del pastor William y de Mark Finley, ¿qué pasa? ¿Qué está pasando en la mente de los hermanos? Lo que es revelado baja. Y ya no es más importante. Y hoy tenemos una generación de gente que no acepta el don profético o que acepta el don profético pero con conceptos equivocados de revelación e inspiración. Y ve los escritos de Ellen G. White como siendo con autoridad pastoral solamente y no autoridad profética. Y hay personas, los de sola escritura, que dicen, no, pero eso no es escritura. Pero se olvidan que la escritura dijo que en los últimos, en los postreros días, ¿qué cosa pasaría?